RCR, la red que comunica y une al Perú. Tenemos el gusto de estar aquí en nuestra cabina de transmisión al señor Julio Pardavé, presidente de la Asociación de Gremios de la Pequeña Empresa del Perú, PYME Perú. Es que precisamente vamos a dialogar con el señor Pardavé sobre la situación precisamente de las PYME en nuestro país. Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí en Enlace Regional. Ok, muchísimas gracias y un saludo muy afectuoso a todos los radioyentes de RCR. Bien, señor Pardavé, la situación hemos hablado en estos últimos meses, las crisis políticas vienen afectando a las empresas, las grandes empresas hemos hablado, pero muchos no han tocado un punto muy importante que es de las pymes. ¿Cómo afecta precisamente esta crisis política que estamos viviendo ya prácticamente de muchos meses a este sector importante? Claro, partimos de que según las cifras, el sector empresarial lo conforman cerca de 1.850.000 empresas, donde 0.3-4% es gran empresa, pero las micro y pequeñas empresas son el 99%. Entonces, una crisis que ya viene, como bien lo menciona, de atrás, definitivamente al afectar a la gran empresa, a la pequeña, a la mediana, va a jalar definitivamente a la pequeña y a la microempresa. Y esa microempresa pues es el riesgo que son muchas empresas familiares. Y el cerrar una de esas microempresas va a afectar no solamente al padre, a la madre, sino a los hijos y a los pocos empleados que tienen. Nosotros decimos que en esa crisis que es netamente política, que la tienen que resolver las dos instancias, los empresarios que estamos en el medio no podemos estar en esa incertidumbre. Hoy más que nunca vemos que hay malestar, hay problemas, cifras económicas que nos arrasan, que venimos en una caída. El último trimestre no hemos crecido ni 1 punto y pico. Hay una desaceleración notoria. Totalmente. Y eso pues afecta. Pero yo un poco nosotros de la comunicación que tenemos con los gremios de diferentes departamentos que nos dicen, en ese momento, por decir caso, Trujillo, estamos a menos del 40% de la capacidad instalada. Nos vamos a una curtiembre, Arequipa, decimos, hoy día ya cerré mi empresa porque ya no aguanto más. Nos vamos a Chiclayo, estamos en 30% de la capacidad. Vamos a Lima, Villa El Salvador, estamos a 20, a 30. Entonces encontramos que no se le pone un paralelo. Entonces nosotros decimos, hay una crisis, pero perfecto, la industria no puede parar. La industria, su gran objetivo es producir para generar los ingresos al país, para los gastos, generar puestos de trabajo sostenibles. Y también tenemos, aparte de esa intranquilidad, esta paz social que se ve cada vez más, de que la informalidad sigue creciendo. Nos estaba dando un panorama de la situación de las pymes precisamente a raíz de esta crisis política que vive nuestro país. Y en ese sentido, ustedes precisamente preocupados por esta situación, indudablemente, se han reunido recientemente con la ministra de la Producción. ¿Para qué ha sido esta reunión? Sí, en el marco de la mesa del COEMIPE, en la cual formo parte también, la ministra estuvo bien, pues estuvimos por más de 2-3 horas hablando de los temas y nosotros adelantamos la propuesta que teníamos. Y esa propuesta consistía, la ministra la recibió bien y también la mesa, de que era necesario un plan de reactivación, pero ya de emergencia, porque ante esta situación, si no se toma alguna acción, definitivamente las empresas van a tender a cerrar. Y al cerrar las empresas se crean más puestos, se crean más, vamos dejando más personas en la calle, ¿no? Entonces dijimos, ese plan de emergencia consiste en cifras que ya dieron en los mensajes anteriores del presidente y también Premier y también el ministro mencionaron que habían ya 400 millones para el programa Compras en el Perú, ya venía de años atrás. Decían que están ya los 400 millones. Y lamentablemente pues a estas alturas no, salvo los panamericanos, que fue algo extraordinario, una pequeña parte. Entonces nosotros decimos, si estos programas están ahí, aprovechemos el tema del friaje. El friaje se nos viene todos los años. Si nosotros de repente destinamos ahora trabajo, porque esto ya es básicamente voluntad, decimos, vamos a trabajar el friaje del año 2020. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que en el mes de enero, febrero, cuando se venga la época fría, ya el Estado va a tener para entregar
la ropa, las botas, las mesas, las camas, todo lo referente a lo que hace la microempresa, confecciones, calzado, metalmecánica, madera, folletería, inclusive para los gráficos que vienen atravesando un gran problema donde se comunicara. Entonces estaríamos únicamente entregando. Y haríamos que esos programas continúen, porque también no podemos nosotros, si queremos, este es un programa que es muy productivo, que uno también de los beneficios es combatir la informalidad. Si nosotros le damos al sector informal que se formalice para que entre estos programas y le damos sostenibilidad, vamos a tenerlo produciendo. Y al producir, el Estado lo que tiene que hacer es empezar a separar a los mejores. A los mejores sepas, porque tampoco no lo vamos a tener todos los años en estos programas. Claro. Y los mejores los vamos separando para capacitarlos, prepararlos, aprovechar los acuerdos comerciales, la Alianza del Pacífico, de APEC. Ahora, señor Parday, en cuanto a esta situación que vive precisamente de las pymes, ¿hay algún porcentaje en cuanto a la afectación, a la caída en la producción de ese sector? Cifras todavía medidas, pero si nos vemos los indicadores de la economía, puestos de empleados que son con fuentes de entidades, vemos que es una caída que se viene año tras año. Entonces, y eso es consecuencia, si uno vemos, si no hay programas sostenibles para el sector microempresarial, definitivamente la consecuencia va a ser rápida. La capacidad de mano de empleo ha caído. Así, y no hay, cae la mano de obra, se cierran empresas, la cadena productiva se rompe. Una gran empresa definitivamente pues es una empresa que ya está reforzada, está preparada, una mediana, están preparadas. Pero las que están en crecimiento, definitivamente es como que uno está escalando y ya está llegando a la meta y le faltó energía, y si no tiene alguien que lo ayude, definitivamente no va a llegar. ¿Cuál es el sector más golpeado? El sector que ya viene golpeado y está muy golpeado es el sector de manufactura, que hablemos lo que es confecciones, calzado actualmente. Entonces, todos esos sectores ya no solamente lo hemos alertado, se ha alertado por instituciones, y hoy día vemos que también en los buenos pronunciamientos, nosotros también sacamos un pronunciamiento, vemos que también otras entidades como Confies, Sociedad Nacional, entonces dicen hay que empezar a trabajar medidas, y también toca el tema de la microempresa. Como nosotros nuestro tema es la microempresa. Entonces ellos dicen también, al afectar toda la economía, ¿quién es el que va a afectar? Somos un país donde el 99% somos micro y pequeñas empresas. Y es a nivel nacional. Entonces se siente y no es, ¿cómo le podría decir? Muy difícil entenderlo eso. Si uno vamos en ese momento, vamos a Biésaro, yo me vengo de Coma, recorremos y recibo la información. Hemos estado el día martes en el evento del West en casi más de 30 presidentes de gremios y 50% a nivel nacional. Y en una encuesta, y le cuento muy rápidamente, para ir alimentando este informe, aparte de las cifras que son sustentadas por la fuente, nosotros hicimos una encuesta telefónicamente llamando a 34 empresarios, presidentes de diferentes sectores productivos. Y la primera respuesta que cuando le dijimos, ¿qué es lo que pediríamos en ese momento al gobierno? Activar los programas de compras Mi Perú vía núcleos ejecutores. Ninguno mencionó otra respuesta. Y si yo le aseguro, vamos a preguntar uno por uno de estos programas, van a decirse. Y esos programas, como le digo, vienen de sí, que va a salir. Nosotros decimos cuándo sale. Exacto, porque si se habla de fondos, usted nos ha dicho, por ejemplo, estas compras al Perú 400 millones de soles, ¿no? Sí. Y hasta ahora no se ha gastado ni un sol. Se dijo en mensaje, en el último mensaje el presidente, al saludar también los Juegos Panamericanos, dijo, trabajó la MIPE y vamos a trabajarlo en otros sectores. Entonces, anteriormente, es premier, es ministros, todos los ministros, sí va a salir este programa. Estamos trabajando, pero venimos trabajando, pero no sabemos cuándo sale. Entonces, ustedes en esta propuesta, en este plan de emergencia que han conversado con la ministra de la Producción, porque todo no se ha concretado, todavía no es oficial. ¿Cuándo se va a oficializar Ya, eso ya se está oficializando estos días con un documento sustentado ya con información, con cuadros, todo como él le dio la forma que debemos respetar la institucionalidad. Nosotros partimos con el respeto al Estado, con respeto a las instituciones. Pero también quisiera decirle, una de las muy importantes virtudes que tiene este programa es que es a nivel nacional.
llega a Arequipa, llega a Puno, llega a Chiclayo, llega a Trujillo, llega a Huancayo, llega a Huancayo. No es un programa centralizado en Lima. El programa es Compras Mi Perú, a través de núcleos ejecutores. Ajá. Es un programa donde se dice, vamos a trabajar este producto, se elabora la ficha técnica, participan todas las personas profesionales y con la voluntad del gobierno de decir, vamos a destinar, la MIPE empieza a trabajar. Que debemos trabajar con indicadores, por eso nosotros mismos proponemos que debemos trabajar con indicadores de impacto, que tengan resultados, pero también debemos trabajar para que esas MIPES que estén en ese programa salgan a las siguientes etapas. El Perú ha firmado acuerdos comerciales y muy buenos con muchos países, pero tenemos también, cuando en esos acuerdos se dicen las compras públicas, que podemos, otros países llegan. Nosotros tenemos acá nomás en la Alianza del Pacífico, como le decían, cerca de 227.000 millones de dólares en las compras. ¿Por qué nosotros a los mejores en estos programas de compras en Perú que van saliendo, por qué no los preparamos para llegar a vender los uniformes para la policía de Colombia, para la policía de Chile? Lo que pasa es que no hay una política de largo plazo, ¿no? No hay una política hacia algo que se da y que nosotros siempre hemos dicho, las políticas públicas nacen del pueblo. Y la política pública es consecuencia de una política a largo plazo. Hemos tenido en el Estado, en este caso el Ministerio de la Producción, en ese corto tiempo cerca de 6 ministros. Y cada ministro que entra con el diagnóstico, entonces debería haber una política pública que diga, empezamos acá y queremos no combatir la anemia, queremos desaparecer la anemia. Eso, nosotros también debemos entender que el Estado tiene que articular, porque tiene buenos programas, pero tienen que articular entre ellos mismos y decir, no hay que bajar la anemia en 10, 20, yo diría, hay que desaparecer la anemia. Exacto. Debemos decir, vamos a hacer que las microempresas, un 1%, ya, un 10% de informales ingresen a la formalidad. Vamos a decir que un 10% de las microempresas en este gobierno vayan a ser pymes. Si nos ponemos esas metas, todos articulamos, todos los grupos de referencia, nadie va a decir no. Y entonces vamos a hacer que esas empresas más formalizadas, estas empresas que crezcan, que de micro a pequeña, van a contratar más personal, van a adquirir mayor maquinaria. Toda una cadena productiva. Así, ¿no? Y van a hacer lo que nosotros buscamos con estos programas, ser un país de productividad competitiva sostenible. Pero para ser un país de productividad competitiva sostenible tenemos que innovar. Entonces, una MIPE, si no tiene los ingresos, no tiene los recursos para innovar, ¿cómo va a ser productiva? Entonces, ahí es el Estado donde definir esa política, como bien dices, a largo plazo, con objetivos y objetivos que sean, pues, como tuvimos en el fútbol. Queremos llegar no queremos ganar la Copa, queremos llegar al Mundial y clasificamos. Y celebramos como si hubiéramos sido campeones mundiales. Queremos hacer los Panamericanos, se hizo. Entonces, si nos ponemos esas metas, yo creo, podemos todos juntos articular y decir, eso es lo que necesita el país para ser grande. Por el Perú somos, como le dije... Y la participación en obras, en distintas obras del país donde puede tener una participación importante de las pymes, ¿no? Claro. Se habla incluso del megapuerto de Chancay y otras grandes obras donde el gobierno debe incluir ahí a este sector importante, como usted lo dice, que es un gran sector. Y por ello que también existe la informalidad. Pues. Sí, con lo que tú de Chancay, ¿no? Es una obra impresionante que va a mejorar la productividad del país. Pero también las MIPES, no decimos, si no estamos preparados, no podemos, porque los indicadores hoy en día son muy estrictos. Pero hay MIPES que sí están preparadas. Claro. Y si no están preparadas, muy chiquitas, se consorcian. Van capitales, hoy día tenemos fondos para el capital. Pero si no los llaman y le dicen, miren, vamos a hacer, yo diría que tenemos MIPES muy especializadas en el sector metalmecánica, en el sector de madera, en el sector de confecciones, calzado. Díganos, ¿eso hay que hacer? Pero díganos, eso hay que hacer. Y las MIPES que califiquen dirán, vamos a hacerlo. Pero tiene que haber ahí voluntad. Voluntad de decir, vamos a participar, vamos a hacerlo. Y el gobierno tiene, como le decía, muchos programas para poder mejorar esa capacidad productiva. Nosotros hemos hecho también algo que hemos podido ya, estamos posiblemente en noviembre, hemos ido a las grandes empresas, porque las grandes empresas también son peruanas. Es decir, ¿por qué no le vendemos a ustedes? Ellos nos dicen, perfecto, vamos a ver los productos, vamos a tener un primer encuentro donde cerca de 40 grandes empresas nos vamos a reunir con unas 100 microempresas de los diferentes sectores. Queremos, oye, eso es lo que yo compro, tú también lo produces.
¿Para qué espero traerlo del extranjero cuando yo lo puedo comprar y de repente al mismo precio? Así es. Bien, esperemos pues que sea productiva esta próxima reunión que van a tener con la ministra de Producción, Rocío Barrios, me dice la semana que viene. Sí, en 2 semanas, de acuerdo con CODEMIPE, también hemos hecho ya, lo importante es que ella tomó el tema y dijo, vamos a trabajar, y es en grupos, todos aportar. Y seguir insistiendo, porque muchas sí. veces se dice y de ahí se olvidan, no la claro. anotan en la agenda. Sí. Y lamentablemente y eso es lo que nos ha pasado, porque con todos los ministros hablamos, todos vamos a trabajar, vamos a sacar. Y ahora justamente que se hablaba por esta crisis política de algunos cambios ministeriales, espero que no sea así, ¿no? Sí. Porque no hay una política de Estado así, cambia un ministro y viene el nuevo ministro y cambia totalmente, ¿no? Cuando eso no debe pasar, o sea que debe ser la política de Estado, cambia y sigue, es como un jugador en el fútbol, como usted hace un momento hizo el ejemplo, entra precisamente el suplente y tiene que ceñirse a lo que dice el entrenador, ¿no? A la estrategia. Sí. Y así debe ser. Lamentablemente esto pasa en diversos sectores, señor Pardavé, en educación, en salud. Por eso no avanzamos mucho. Muchas gracias por esta presencia aquí en Enlace Regional, y vamos a estar atentos a este plan de emergencia que han presentado ustedes para la reactivación de las pequeñas y las pymes, ¿no? Sí, así, pymes. Y seguramente en esta semana que viene o en la próxima esperemos tener una respuesta positiva de la ministra de la Producción. Sí, gracias, y sé con la importancia y saludando al medio que ustedes dirigen, creo que estamos llegando y como les decía, bien los ha explicado, todos somos peruanos, unidos, planificando, estos son los objetivos y no queremos nosotros inestabilidad, no queremos movimientos, todo eso, ¿no? Aunque todo eso es justo, pero si una empresa tiene su maquinaria es para usarla, para producir y no para estarla parada, porque si no tenemos la calle con gente desempleada y como le repetía, en el sector de la microempresa, el padre o la madre que dirige la empresa tiene atrás, tiene familia. Familiares. Así es. Bien, muchísimas gracias. Gracias. Listo. RCR, la red que comunica y une al Perú.